Sagitario y el arte de decir no forman una combinación poderosa que muchas veces pasa desapercibida. La imagen tradicional de este signo suele estar asociada con la expansión, la aventura, el entusiasmo, la búsqueda de horizontes lejanos y la necesidad de experimentar la vida sin límites. Sin embargo, detrás de esa naturaleza abierta existe una lección profunda: aprender a establecer fronteras claras para proteger la propia libertad. Gobernado por la energía de la expansión y la sabiduría, Sagitario nace con el impulso de explorar territorios físicos, emocionales y espirituales. Su espíritu se orienta hacia aquello que promete crecimiento, descubrimiento y sentido. Por ello, en numerosas ocasiones acepta compromisos, proyectos, invitaciones y responsabilidades movido por la curiosidad o por la esperanza de que cada nueva experiencia conduzca a una verdad superior. El problema aparece cuando el deseo de vivirlo todo comienza a dispersar la energía y a alejarlo de sus auténticos objetivos. El arte de decir no se convierte entonces en una disciplina iniciática. No surge de la rigidez ni del miedo, sino de la comprensión de que cada negativa consciente es una afirmación de algo más importante. Cuando Sagitario aprende a rechazar aquello que no alimenta su propósito, su energía recupera dirección y potencia. Existe en este signo una tendencia natural a la generosidad. Su visión amplia de la existencia le permite comprender diferentes perspectivas y ofrecer ayuda con facilidad. Muchas veces se siente impulsado a acompañar a otros en sus búsquedas, a inspirar, enseñar o motivar. Sin embargo, la generosidad sin límites puede transformarse en agotamiento. La flecha sagitariana pierde precisión cuando intenta apuntar a demasiados objetivos al mismo tiempo. Por eso, cada vez que Sagitario pronuncia un no auténtico, la imagen simbólica del arquero cobra vida. La mano que sostiene el arco debe permanecer firme. La mirada necesita concentrarse en una sola dirección. El viento de las distracciones intenta desviar el disparo, pero el arquero comprende que la grandeza no consiste en perseguir todos los caminos posibles, sino en elegir con sabiduría aquel que conduce a la cima. Desde una perspectiva astrológica, decir no representa un acto de alineación con la verdad interior. Sagitario posee una conexión especial con los ideales, las creencias y los principios. Cuando acepta situaciones que contradicen sus convicciones más profundas, aparece una sensación de inquietud difícil de ignorar. El espíritu aventurero puede tolerar el riesgo, pero rara vez encuentra paz en la incoherencia. La negativa consciente permite preservar la integridad. Es la capacidad de rechazar acuerdos que limitan la autenticidad, relaciones que sofocan la independencia o entornos que reducen la posibilidad de crecimiento. No se trata de cerrar puertas por temor, sino de reconocer cuáles conducen hacia la expansión verdadera y cuáles son simples desvíos. En el plano épico, el aprendizaje del no puede compararse con el viaje de un héroe que atraviesa vastos territorios en busca de conocimiento. Durante la travesía aparecen incontables invitaciones, senderos secundarios, promesas de gloria inmediata, distracciones disfrazadas de oportunidades. El héroe descubre que no puede recorrer todos los caminos. Cada elección implica una renuncia. Cada renuncia fortalece el destino. Sagitario comprende finalmente que la libertad no significa ausencia de límites. La libertad auténtica nace de la capacidad de decidir conscientemente dónde invertir el tiempo, la atención y la energía. Quien no sabe decir no termina siendo gobernado por las demandas externas. Quien domina este arte se convierte en dueño de su dirección. También existe una dimensión filosófica en este aprendizaje. Sagitario busca significado en todo cuanto experimenta. Cuando desarrolla la valentía de negarse a lo superficial, surge espacio para lo trascendente. El ruido disminuye. La visión se aclara. La flecha encuentra su objetivo. El universo simbólico de este signo está lleno de montañas lejanas, horizontes infinitos y caminos abiertos. Pero incluso el viajero más incansable necesita distinguir entre aquello que merece ser explorado y aquello que solo consume recursos valiosos. Decir no se convierte entonces en una herramienta de sabiduría. No es una barrera contra la vida, sino una brújula que señala el rumbo correcto. La energía sagitariana florece cuando aprende que el entusiasmo necesita dirección. La pasión requiere propósito. La abundancia necesita discernimiento. De nada sirve poseer un caballo veloz si corre en círculos interminables. La verdadera victoria consiste en avanzar hacia una meta digna de ser alcanzada. En muchos momentos de la vida,
Sagitario descubre que los mayores actos de crecimiento no consisten en aceptar más desafíos, sino en rechazar aquello que desvía la atención de la misión principal. La negativa pronunciada desde la claridad posee una fuerza transformadora. Libera tiempo. Conserva energía. Fortalece la autoestima. Refuerza la conexión con los ideales más elevados. Así, el arte de decir no deja de ser una simple habilidad social para convertirse en una expresión de poder espiritual. Es la voz del arquero que conoce el valor de su flecha. Es la determinación del viajero que sabe cuál es la montaña que debe conquistar. Es la sabiduría de quien comprende que cada no pronunciado con verdad abre el espacio necesario para un sí mucho más grande, más noble y más alineado con el destino. Cuando esta lección es integrada, Sagitario alcanza una versión más elevada de sí mismo. La dispersión se transforma en enfoque. La impulsividad se convierte en visión. La búsqueda interminable encuentra dirección. Entonces la flecha surca el cielo con precisión legendaria, impulsada por la certeza de que el camino elegido no es uno entre muchos, sino aquel que responde al llamado más profundo del alma. Hay un aspecto menos visible de Sagitario que se revela precisamente cuando aprende a decir no, su relación con el fuego interior. Este signo pertenece al elemento fuego, pero no al fuego impulsivo que estalla sin dirección. Su llama busca sentido, propósito y trascendencia. Cuando la energía sagitariana se dispersa en demasiados compromisos, promesas o expectativas ajenas, ese fuego comienza a consumirse en múltiples hogueras pequeñas. El resultado no es una explosión heroica, sino un desgaste silencioso. Decir no se convierte entonces en el acto de reunir nuevamente las llamas dispersas para encender una sola antorcha capaz de iluminar el camino completo. En el plano astrológico, Sagitario está asociado con la búsqueda de significado. Todo lo que hace necesita conectarse, de algún modo, con una visión más amplia de la existencia. Por eso su negativa consciente no suele nacer del egoísmo, sino de la necesidad de preservar una dirección interior. Cuando acepta tareas, relaciones o metas que no resuenan con esa visión, aparece una sensación de vacío que ningún éxito superficial logra compensar. El alma sagitariana percibe que ha salido de su ruta. Existe también una tensión importante entre la espontaneidad y el compromiso. Sagitario valora profundamente la libertad de movimiento, la posibilidad de cambiar de rumbo y la emoción del descubrimiento. Sin embargo, la madurez le enseña que no todo compromiso es una prisión y que no toda libertad es auténtica. El arte de decir no permite diferenciar entre las obligaciones que expanden la vida y aquellas que la reducen. Hay vínculos, proyectos y responsabilidades que actúan como alas, otros funcionan como cadenas. El arquero aprende a reconocer la diferencia. Otro aspecto poco desarrollado es la relación entre decir no y la verdad. Sagitario tiene una inclinación natural hacia la honestidad. A menudo prefiere una verdad incómoda antes que una falsedad conveniente. Pero esa misma franqueza puede volverse conflictiva si no va acompañada de discernimiento. La negativa consciente no necesita convertirse en una flecha lanzada contra los demás. Puede expresarse con firmeza y respeto, sin traicionar la esencia sincera del signo. La verdadera maestría aparece cuando la verdad deja de ser un arma y se convierte en una brújula. En términos épicos, el aprendizaje de Sagitario se parece al de un guerrero viajero que descubre que la fuerza no reside únicamente en avanzar, sino también en detenerse ante los desvíos. Durante años puede creer que toda puerta abierta merece ser cruzada. Pero el tiempo le enseña que algunas puertas conducen a laberintos interminables. El héroe no pierde valor al retroceder de un camino equivocado, gana claridad para continuar hacia la montaña correcta. Hay además una dimensión emocional profunda. Aunque Sagitario proyecta confianza y optimismo, también puede experimentar culpa cuando pone límites. Le cuesta decepcionar a quienes esperan su entusiasmo, su apoyo o su presencia. Sin embargo, cuando sacrifica constantemente sus propias necesidades para mantener la imagen de alguien siempre disponible, termina alejándose de sí mismo. Decir no se transforma entonces en un acto de honestidad emocional. Es reconocer que el entusiasmo genuino no puede fingirse indefinidamente. La astrología también sugiere que Sagitario evoluciona a través de experiencias que amplían su conciencia. Cada límite sano representa una experiencia de autoconocimiento. Cada vez que rechaza algo incompatible con su verdad, descubre con mayor precisión quién es. Él no deja de ser una barrera externa y se convierte en una definición interna. Es una manera de afirmar,
esto pertenece a mi camino y esto no. En su expresión más elevada, el arquero comprende que la abundancia no consiste en acumular experiencias, sino en vivir plenamente las que realmente importan. La grandeza no surge de perseguir todos los horizontes, sino de avanzar con convicción hacia aquel que enciende el espíritu. La flecha más poderosa no es la que se dispara muchas veces, sino la que encuentra el blanco porque fue lanzada con intención absoluta. Así, el fuego sagitariano deja de dispersarse y se convierte en una llama concentrada, capaz de atravesar la noche y servir de guía para otros viajeros. El no consciente protege esa llama. La resguarda de la dispersión, del agotamiento y de la pérdida de propósito. Y cuando el arquero aprende a custodiar su propio fuego, su camino deja de ser una sucesión de aventuras aisladas para transformarse en una auténtica travesía de destino, expansión y realización interior. Uno de los aprendizajes más profundos que aguardan a Sagitario en el arte de decir no está relacionado con el tiempo, un recurso que este signo suele percibir de una manera distinta a otros. La mente sagitariana vive orientada hacia el futuro. Siempre existe una nueva posibilidad en el horizonte, una próxima aventura, una idea por desarrollar o una verdad por descubrir. Esta visión expansiva le permite superar obstáculos que desalentarían a muchos, pero también puede llevarlo a subestimar el valor de los ciclos presentes. Cuando dice sí a todo, comienza a fragmentar su atención entre innumerables futuros posibles. Cuando aprende a decir no, recupera el poder de habitar plenamente el camino que ha elegido. Desde una perspectiva astrológica, Sagitario posee una relación especial con el concepto de destino. No entiende la existencia como una secuencia de acontecimientos aislados, sino como una travesía cargada de significado. Incluso en los momentos difíciles suele conservar la sensación de que existe una enseñanza detrás de cada experiencia. Sin embargo, esta confianza en la vida puede llevarlo a permanecer demasiado tiempo en situaciones que ya han entregado todas sus lecciones. El optimismo le susurra que quizás mañana todo cambie, que tal vez aún quede algo valioso por rescatar. Pero hay ocasiones en las que la verdadera sabiduría consiste en reconocer que una etapa ha concluido. Decir no, en esos momentos, representa un acto de respeto hacia los propios ciclos evolutivos. Es comprender que la energía destinada a abrir nuevas puertas no debe quedar atrapada intentando revivir puertas que ya se han cerrado. El arquero mira hacia adelante no porque desprecie el pasado, sino porque entiende que la vida continúa llamándolo hacia territorios inexplorados. Existe además una relación poderosa entre los límites y la confianza interior. Muchas veces Sagitario se apoya en la inspiración externa, nuevas ideas, nuevos lugares, nuevas personas. Estas experiencias alimentan su espíritu y enriquecen su visión del mundo. Sin embargo, cuando desarrolla la capacidad de decir no, descubre una fuente diferente de poder. Aprende a confiar en su criterio incluso cuando nadie más comprende sus decisiones. Comprende que no necesita justificar constantemente el rumbo que ha elegido. Esta independencia de criterio constituye una conquista heroica. El viajero deja de buscar señales en cada esquina y comienza a reconocer la sabiduría que ya habita dentro de él. La brújula deja de estar en el paisaje y pasa a encontrarse en el corazón. Entonces él no deja de ser una reacción ante circunstancias externas y se convierte en una expresión natural de autoconocimiento. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Sagitario y los ideales inalcanzables. Este signo suele sentirse atraído por grandes visiones, causas nobles y sueños extraordinarios. Esa capacidad para imaginar posibilidades grandiosas constituye una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, también puede transformarse en una fuente de dispersión cuando intenta perseguir demasiados ideales al mismo tiempo. La energía se divide, los esfuerzos se multiplican y los resultados pierden consistencia. El arte de decir no obliga a establecer prioridades. No todos los sueños pueden ocupar el primer lugar. No todas las batallas merecen ser libradas al mismo tiempo. El arquero aprende que incluso las causas más nobles requieren estrategia. La flecha necesita una dirección específica para alcanzar su objetivo. Sin ella, toda la fuerza acumulada termina disipándose en el aire. En el plano simbólico, Sagitario representa al buscador que atraviesa vastos reinos en busca de una verdad superior. Pero a medida que madura, descubre que la búsqueda más importante no se encuentra en los horizontes lejanos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. El desafío ya no consiste únicamente en explorar el mundo, sino en preservar la coherencia interior mientras lo hace. Por eso,
Cada negativa pronunciada desde la conciencia fortalece una dimensión esencial de su carácter, la autoridad espiritual. No la autoridad basada en el control sobre otros, sino aquella que nace de gobernar la propia vida. El verdadero líder de su destino no es quien acepta todas las oportunidades, sino quien sabe distinguir cuáles merecen ser aceptadas. La evolución de Sagitario también revela que decir no protege algo sagrado, la capacidad de asombro. Cuando el espíritu se sobrecarga de obligaciones innecesarias, pierde sensibilidad para reconocer la magia de las experiencias auténticas. La rutina impuesta por compromisos vacíos comienza a opacar el entusiasmo natural del signo. En cambio, cuando establece límites saludables, recupera espacio para la inspiración, la creatividad y el descubrimiento. Así, el camino del arquero se vuelve más claro. Ya no necesita demostrar nada mediante una acumulación constante de experiencias. Comprende que el verdadero crecimiento surge de la profundidad, no de la cantidad. Descubre que una sola meta alineada con el alma puede tener más valor que 100 objetivos perseguidos sin convicción. Y mientras avanza bajo los cielos inmensos que simbolizan su naturaleza, entiende finalmente que cada no pronunciado con sabiduría fortalece el sí más importante de todos, el sí al propósito, a la verdad interior y a la misión única que su espíritu vino a realizar. Entonces la marcha se vuelve firme, la visión se vuelve nítida y la flecha de su destino atraviesa las distancias con una precisión digna de las grandes leyendas. Hay una faceta particularmente transformadora en la relación entre Sagitario y el arte de decir no que surge cuando este signo comprende la diferencia entre oportunidad y tentación. A simple vista ambas pueden parecer similares. Las dos prometen movimiento, novedad y la posibilidad de vivir algo diferente. Sin embargo, desde una perspectiva evolutiva, representan fuerzas completamente distintas. La oportunidad acerca al arquero a su propósito. La tentación lo aleja de él mediante distracciones que parecen atractivas en el momento, pero que terminan diluyendo su energía. La naturaleza expansiva de Sagitario lo vuelve especialmente sensible a las llamadas del horizonte. Cada camino desconocido despierta curiosidad. Cada nueva posibilidad activa la imaginación. Cada invitación parece contener una promesa de crecimiento. Esta cualidad ha permitido a innumerables sagitarianos convertirse en exploradores, visionarios, filósofos y aventureros del espíritu. Pero la misma fuerza que impulsa la expansión también exige discernimiento. De lo contrario, el viajero puede terminar recorriendo cientos de senderos sin profundizar verdaderamente en ninguno. El aprendizaje más elevado aparece cuando Sagitario descubre que algunas de las pruebas más importantes no llegan en forma de obstáculos, sino de alternativas seductoras. No siempre será la dificultad lo que pondrá a prueba su determinación. A veces será una opción aparentemente brillante que surge justo cuando está avanzando correctamente. Decir no en esos momentos requiere una fortaleza especial, porque implica renunciar no a algo negativo, sino a algo que parece positivo pero que no pertenece al camino elegido. En términos simbólicos, el arquero contempla múltiples objetivos en el horizonte. Todos parecen dignos de atención. Todos tienen algo valioso que ofrecer. Sin embargo, solo uno corresponde a la misión presente. La sabiduría consiste en identificarlo y mantener la mirada fija en él incluso cuando otros blancos intentan atraer la atención. Esta lección está profundamente conectada con la maestría de la voluntad. Sagitario posee una enorme capacidad para entusiasmarse, pero llega un momento en su evolución en el que debe aprender algo todavía más importante que el entusiasmo, la perseverancia selectiva. No basta con comenzar viajes extraordinarios. También es necesario concluirlos. No basta con descubrir ideales inspiradores. También es necesario construirlos en la realidad. Aquí aparece una dimensión poco explorada del signo, su capacidad para convertirse en guardián de una visión. La imagen tradicional del aventurero libre representa solo una parte de su potencial. Existe otra versión más madura y poderosa. Es la del sabio que protege una meta durante años, incluso décadas, sin abandonar la dirección escogida. Para alcanzar ese nivel de desarrollo, el no consciente resulta indispensable. Cada negativa fortalece la disciplina interior. Cada límite reafirma una elección previa. Cada renuncia voluntaria alimenta una construcción más grande. El arquero deja de reaccionar ante todo lo que aparece en el camino y comienza a actuar desde una estrategia inspirada por su propósito. También existe una relación profunda entre decir no y el respeto hacia los propios sueños. Sagitario suele sentir una conexión especial con sus aspiraciones más elevadas.
No le basta sobrevivir. Necesita sentir que avanza hacia algo significativo. Sin embargo, cuando acepta continuamente compromisos incompatibles con esos sueños, envía un mensaje inconsciente a sí mismo, que sus objetivos pueden esperar indefinidamente. La transformación ocurre cuando comprende que proteger un sueño requiere decisiones concretas. Cada vez que rechaza aquello que consume tiempo sin aportar crecimiento, está fortaleciendo la realidad futura que desea construir. Cada vez que se niega a dispersar su atención en caminos secundarios, está honrando la visión que habita en su interior. Desde una perspectiva épica, esta etapa puede compararse con el momento en que el héroe deja de ser simplemente un explorador y se convierte en un constructor de destino. Ya no recorre el mundo únicamente para descubrir posibilidades. Ahora avanza con la intención de materializar una misión. La aventura sigue viva, pero adquiere dirección. El entusiasmo sigue ardiendo, pero se transforma en fuego sostenido. Hay además una conexión sutil entre el arte de decir no y la dignidad personal. Sagitario valora profundamente la libertad, pero también necesita recordar que la libertad auténtica está ligada al respeto por uno mismo. Cuando acepta situaciones que contradicen sus valores, experimenta una sensación de conflicto interior difícil de ignorar. En cambio, cuando establece límites coherentes con sus principios, fortalece la confianza en su propia voz. Poco a poco, la energía del signo alcanza una nueva expresión. El viajero sigue mirando hacia horizontes lejanos, pero ya no siente la necesidad de perseguir cada destello que aparece en el paisaje. Ha comprendido que la verdadera expansión no consiste en multiplicar caminos, sino en profundizar en el correcto. Ha descubierto que la abundancia no surge de acumular experiencias, sino de vivir con plenitud aquellas que están alineadas con el alma. Entonces el arquero avanza con una serenidad que antes no poseía. El viento continúa trayendo invitaciones, posibilidades y desvíos. El mundo sigue ofreciendo incontables rutas. Pero ahora existe una claridad inquebrantable. La mano sostiene el arco con firmeza. La mirada permanece fija en el horizonte elegido. Y cada no pronunciado con sabiduría se convierte en una fuerza invisible que impulsa la flecha hacia el cumplimiento de un destino cada vez más luminoso, más auténtico y más grande. Existe un nivel aún más sutil en el aprendizaje de Sagitario que aparece cuando el arte de decir no deja de ser una herramienta externa para convertirse en una alquimia interna. En esa etapa, la negativa ya no necesita pronunciarse constantemente en el mundo, porque primero ha ocurrido dentro del propio espíritu. Antes de rechazar una oportunidad, el arquero ya ha reconocido en su interior si esa posibilidad pertenece o no a su camino. Este desplazamiento del juicio hacia la conciencia representa un salto evolutivo decisivo, porque reduce el conflicto externo y fortalece la claridad interna. En esta dimensión más profunda, Sagitario comienza a comprender que no todo lo que brilla en el horizonte está destinado a ser alcanzado. Su naturaleza lo impulsa a moverse, a explorar, a expandirse, pero la madurez le enseña que el movimiento sin dirección puede convertirse en una forma elegante de evasión. El verdadero crecimiento no se encuentra en la cantidad de experiencias acumuladas, sino en la capacidad de integrar aquellas que realmente transforman el ser. Decir no se convierte entonces en una forma de selección sagrada, una purificación del camino que permite que solo lo esencial permanezca. Hay un aspecto invisible en esta dinámica que se relaciona con la identidad. Sagitario, en su búsqueda constante, puede llegar a definirse por lo que hace, por los lugares que visita, por las ideas que explora o por las personas que conoce. Sin embargo, cuando aprende a decir no, comienza a descubrir que su identidad no depende de la multiplicidad de experiencias, sino de la coherencia entre ellas. No es la suma de todos los caminos recorridos lo que define al arquero, sino la dirección que mantiene a lo largo de ellos. En términos simbólicos, este proceso puede imaginarse como la depuración de un mapa interior. Al principio, el territorio está lleno de rutas trazadas, algunas útiles, otras confusas, muchas superpuestas. Cada sí indiscriminado añade nuevas líneas al mapa, hasta que la claridad se pierde. Cada no consciente borra senderos innecesarios, dejando visible la ruta principal. Con el tiempo, el mapa deja de ser un laberinto y se convierte en una flecha. También existe una dimensión emocional que pocas veces se menciona. Sagitario tiende a asociar el no con la posibilidad de perder conexión, de decepcionar o de limitar el flujo natural de la vida. Sin embargo, cuando atraviesa este aprendizaje, descubre algo contrario: el no bien colocado no rompe vínculos esenciales, sino que los purifica. Permite que las relaciones,
proyectos y compromisos que permanecen sean aquellos que realmente sostienen su crecimiento. Lo superficial cae por su propio peso, mientras lo auténtico se fortalece. Este proceso tiene un impacto directo en la energía vital. Cada sí innecesario consume una parte del fuego interno. El arquero, al principio, puede no percibirlo, porque su entusiasmo es abundante. Pero con el tiempo, la dispersión comienza a fragmentar su fuerza. La fatiga no proviene del esfuerzo, sino de la falta de coherencia. En cambio, cada no consciente recupera energía, como si el fuego volviera a concentrarse en su núcleo. La llama deja de extenderse en múltiples direcciones y se vuelve más intensa, más estable, más precisa. En el plano épico, este momento representa la transición del viajero incansable al guardián del propósito. El héroe ya no se deja llevar únicamente por la emoción del descubrimiento, sino que aprende a discernir qué descubrimientos merecen ser perseguidos. La aventura no desaparece, pero se vuelve selectiva. El mundo sigue siendo vasto, pero el enfoque se vuelve absoluto. La grandeza ya no reside en explorar todo, sino en sostener lo que verdaderamente importa incluso cuando el resto del mundo invita a desviarse. Sagitario también descubre que él no es una forma de respeto hacia el tiempo futuro. Cada decisión que toma no solo afecta el presente, sino también la dirección de los años venideros. Aceptar lo incorrecto consume espacio que no podrá recuperarse fácilmente. Rechazarlo con claridad es un acto de protección del destino. Es una forma de declarar que el futuro merece ser construido con intención, no con inercia. Existe además una relación profunda entre este aprendizaje y la madurez espiritual del signo. Sagitario no busca simplemente experiencias, sino significado. Cuando comprende que no todas las experiencias conducen al significado, comienza a filtrar la realidad con mayor precisión. Ya no se trata de vivir más, sino de vivir mejor alineado. La intensidad deja de estar en la cantidad de vivencias y pasa a estar en la profundidad con la que se integran. En ese estado, el arquero experimenta una transformación silenciosa. El ruido del mundo pierde poder sobre sus decisiones. Las expectativas externas dejan de tener el mismo peso. La brújula interior se vuelve más clara que cualquier estímulo externo. Decir no deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de la claridad. Finalmente, Sagitario comprende que su verdadera expansión no depende de abarcarlo todo, sino de sostener aquello que realmente lo eleva. El horizonte ya no es una invitación infinita a dispersarse, sino una guía hacia lo esencial. Y en esa comprensión profunda, él no deja de ser una negación para convertirse en una afirmación silenciosa de destino, una fuerza invisible que ordena el caos de posibilidades y lo transforma en un camino único, firme y luminoso. Existe un matiz todavía más profundo en la evolución de Sagitario cuando el arte de decir no deja de estar vinculado únicamente a la elección externa y comienza a influir en la arquitectura interna de sus deseos. En este nivel, el verdadero desafío no consiste solo en rechazar oportunidades del mundo, sino en depurar las propias ambiciones, esas múltiples llamas internas que el signo suele encender con facilidad. Sagitario no solo se enfrenta a lo que el entorno le ofrece, sino también a la multiplicidad de impulsos que nacen dentro de su propio espíritu expansivo. Este signo, impulsado por una energía de búsqueda constante, tiende a generar nuevas metas incluso antes de haber consolidado las anteriores. La mente sagitariana es un territorio fértil donde cada idea puede transformarse rápidamente en una visión de futuro. Sin embargo, cuando todas esas visiones reclaman atención al mismo tiempo, el resultado es una dispersión silenciosa que no siempre se percibe como tal. El arte de decir no, en este plano, se convierte en la capacidad de abandonar versiones posibles de uno mismo para dar forma a una sola expresión coherente. Desde una perspectiva astrológica, este proceso está profundamente ligado a la maduración del fuego interior. El fuego en Sagitario no es meramente impulsivo, sino filosófico. Busca sentido, dirección y trascendencia. Pero incluso el fuego más elevado puede fragmentarse si se alimenta de demasiados combustibles simultáneos. Cada deseo no seleccionado debilita la intensidad del propósito principal. Cada ambición secundaria sostenida sin discernimiento diluye la potencia del camino esencial. Decir no, entonces, es una forma de disciplina alquímica que transforma la energía dispersa en poder enfocado. En el plano simbólico, el arquero no solo apunta hacia el horizonte externo, sino también hacia las múltiples posibilidades de su propio destino. Cada flecha interna representa una versión potencial de su vida. El aprendizaje consiste en aceptar que no todas las flechas deben ser lanzadas.
Algunas deben permanecer en el carcaj como expresión de sabiduría, no de renuncia. Elegir una dirección implica dejar que otras posibilidades permanezcan en silencio, sin necesidad de ser vividas para validar su existencia. Existe además una dimensión temporal que rara vez se considera. Sagitario no solo vive en el presente, sino que se proyecta constantemente hacia futuros posibles. Esa capacidad de anticipación es una de sus mayores fortalezas, pero también puede convertirse en una fuente de saturación mental. Cuando demasiados futuros compiten por ser realizados, el presente pierde nitidez. El arte de decir no restaura la continuidad del tiempo, devolviendo al presente su función de base sólida desde la cual construir lo venidero. En el desarrollo épico de este signo, llega un momento en el que la verdadera batalla no ocurre en el mundo exterior, sino en la selección de la propia leyenda personal. El héroe deja de preguntarse qué puede hacer y comienza a preguntarse qué debe dejar de hacer para convertirse en aquello que está destinado a ser. Esta inversión del enfoque transforma la narrativa interna. La grandeza ya no se mide por la cantidad de caminos recorridos, sino por la coherencia del camino elegido. Hay también un aprendizaje relacionado con la identidad narrativa. Sagitario suele construir su sentido del yo a través del movimiento, la exploración y la experiencia. Pero cuando integra el no como herramienta interna, comienza a comprender que la identidad no es acumulación, sino coherencia. No se trata de cuántas historias se han vivido, sino de cómo se conectan entre sí para formar un relato significativo. Él no elimina capítulos que distraen, permitiendo que la historia principal se vuelva más clara, más profunda y más auténtica. En este punto, la energía del signo alcanza una forma de sobriedad espiritual. No una limitación, sino una depuración de la intención. El entusiasmo deja de ser un impulso que se dispersa en múltiples direcciones y se convierte en una fuerza centrada. La expansión sigue existiendo, pero ahora tiene un eje. El arquero ya no dispara flechas al azar hacia el horizonte, sino que espera el momento preciso en el que la dirección interior coincide con la oportunidad externa. También aparece una comprensión más refinada del sacrificio. Sagitario suele resistirse a la idea de perder posibilidades, pero con el tiempo descubre que toda realización profunda implica renuncias conscientes. Lo que antes se percibía como pérdida comienza a revelarse como una forma de alineación. Cada no pronunciado con lucidez no reduce la vida, sino que la ordena. No la limita, sino que la enfoca. No la empobrece, sino que la fortalece. En esta etapa, el arquero experimenta una forma distinta de libertad. Ya no es la libertad de poder elegirlo todo, sino la libertad de no estar obligado a elegirlo todo. La abundancia deja de ser una acumulación de opciones y se convierte en una claridad interior que permite reconocer lo esencial sin vacilación. Esa claridad es lo que sostiene la verdadera expansión, porque evita la dispersión que agota y debilita. Finalmente, Sagitario descubre que su destino no depende de la cantidad de caminos abiertos, sino de la fidelidad con la que recorre el camino elegido. El universo sigue ofreciendo infinitas posibilidades, pero la sabiduría consiste en saber cuáles deben permanecer en el reino de lo posible y cuáles están destinadas a convertirse en realidad. En esa selección silenciosa, él no se convierte en una fuerza creadora, capaz de dar forma a una vida más coherente, más luminosa y profundamente alineada con la grandeza interior que siempre ha estado presente. En un nivel más profundo de la experiencia sagitariana, el arte de decir no deja de ser únicamente una herramienta de elección para convertirse en una forma de alquimia del destino. En este punto, no se trata solo de rechazar lo que llega desde el exterior o lo que surge en el interior, sino de comprender que cada decisión es un acto de modelado del propio universo personal. Sagitario comienza a percibir que la realidad no es un flujo caótico de posibilidades, sino un tejido vivo donde cada aceptación y cada renuncia modifica la forma del camino. Esta conciencia transforma la relación del signo con el destino. Lo que antes podía vivirse como una sucesión de oportunidades abiertas se convierte en una arquitectura sutil que requiere precisión. El arquero ya no se mueve únicamente guiado por la emoción del descubrimiento, sino por la responsabilidad de construir una trayectoria coherente. En este nivel, decir no deja de ser una reacción para convertirse en una forma de creación consciente. Existe una dimensión filosófica en este proceso que se vincula con la naturaleza misma de la verdad en Sagitario. Este signo no busca la verdad como concepto abstracto, sino como experiencia vivida. Sin embargo, cuando se expone a demasiadas direcciones simultáneas, la verdad se fragmenta en múltiples interpretaciones que compiten entre sí. El no consciente actúa como un filtro que elimina las distorsiones y permite que una sola línea de significado se vuelva dominante.
no se trata de reducir la verdad, sino de evitar que se diluya en exceso de estímulos. En el plano simbólico, el arquero evoluciona desde la imagen del explorador hacia la del cartógrafo del alma. Ya no solo recorre territorios desconocidos, sino que también dibuja mapas internos que le permiten comprender la estructura de su propio destino. Cada decisión de decir no es una línea que define contornos, que separa lo esencial de lo accesorio, lo significativo de lo irrelevante. Con el tiempo, ese mapa deja de ser un conjunto de rutas dispersas y se convierte en una forma clara de propósito. También aparece una relación más madura con la incertidumbre. Sagitario suele tolerarla con naturalidad, incluso con entusiasmo, pero cuando aprende a decir no, descubre que no toda incertidumbre merece ser explorada. Algunas incertidumbres son puertas hacia el crecimiento, mientras que otras son simples desvíos que consumen energía sin aportar profundidad. El discernimiento se convierte en una forma de valentía superior, porque implica no solo lanzarse hacia lo desconocido, sino también resistir la tentación de lo innecesario. En este punto de evolución, el signo comienza a comprender que la abundancia real no reside en la cantidad de caminos disponibles, sino en la capacidad de sostener uno con profundidad suficiente como para transformarlo en destino. La multiplicidad deja de ser sinónimo de riqueza y pasa a ser vista como un campo que requiere orden. El no se convierte en el instrumento que permite convertir el exceso en dirección. Existe además una transformación silenciosa en la relación de Sagitario con la identidad. En etapas más tempranas, el signo puede definirse por su capacidad de moverse, de cambiar, de expandirse constantemente. Pero cuando integra el arte del no, comienza a descubrir que su identidad no depende de lo que explora, sino de lo que decide sostener. La continuidad reemplaza a la dispersión, y en esa continuidad surge una forma más sólida de ser. Este proceso también tiene una dimensión emocional profunda. Cada vez que Sagitario dice no a lo innecesario, está diciendo sí a su propia estabilidad interior. Aunque su naturaleza sea expansiva, necesita un centro que le permita no perderse en el exceso de posibilidades. Ese centro no limita su libertad, sino que la hace sostenible. Sin él, la expansión se convierte en dispersión, con él, se convierte en evolución. En el plano épico, este aprendizaje puede verse como la transición del viajero que cruza mundos sin detenerse al guardián de una misión que da sentido a cada paso. El héroe ya no se mide por la cantidad de territorios atravesados, sino por la coherencia con la que avanza hacia su objetivo. La historia deja de ser una serie de episodios y se convierte en una línea narrativa firme, sostenida por decisiones conscientes. El no también actúa como un protector del tiempo interior. Sagitario, al estar orientado hacia el futuro, puede subestimar la importancia de la pausa y la consolidación. Sin embargo, cuando aprende a establecer límites claros, descubre que el tiempo no solo es algo que se usa, sino algo que se cultiva. Cada negativa evita que el presente se fragmente en exceso de obligaciones, permitiendo que la experiencia se asiente y se integre. Finalmente, el arquero comprende que su mayor expansión no ocurre cuando dice sí a todo lo posible, sino cuando dice sí a lo inevitable. Aquello que está alineado con su propósito no necesita ser perseguido con ansiedad, sino sostenido con claridad. El resto puede ser dejado atrás sin conflicto, porque ya no representa pérdida, sino espacio liberado. En esa comprensión profunda, el no deja de ser una frontera y se convierte en una fuerza de afinación del destino. La flecha ya no se dispersa entre múltiples cielos, sino que atraviesa uno solo con precisión absoluta. Y en esa dirección única, Sagitario encuentra no una limitación, sino la forma más elevada de su libertad.